Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos otra vez a El Mundo de Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí les llevaremos los grandes y pequeños temas hasta su propia casa para explicarles cómo afectan su vida diaria. Hoy vamos a abordar un tema muy particular, la crisis financiera de Europa. El viernes pasado, un grupo de jefes de Estado de la eurozona especialmente llegaron a un acuerdo muy importante para la economía mundial, para América Latina y también para Venezuela. Ellos decidieron algunas medidas específicas para preservar la unión del bloque económico más importante del mundo y también para preservar el valor del euro, la moneda comunitaria. Hoy traemos como invitado al economista Juan Jacobo Garmendia, del grupo Arca Análisis Económico. Él es especialista en mercados financieros internacionales y en los llamados papeles de renta fija, es decir, instrumentos, bonos de inversión donde la gente puede colocar dinero, ya sea en pequeñas, medianas o grandes sumas. Él explicará para nosotros cuál es el impacto de esta situación en Europa para la economía, particularmente de América Latina y de Venezuela. Buenos días, Juan Jacobo. En los últimos días hemos visto un impacto favorable en los mercados financieros, especialmente en las bolsas de valores de Europa y de toda América, a partir de este acuerdo alcanzado el viernes por los jefes de Estado de Europa para intentar preservar el euro. ¿Cuál es el impacto real? ¿Es sostenible esta reacción positiva o podemos esperar que haya una corrección hacia la baja? Sí, muy buenos días. Como tú bien lo dijiste, el día jueves y viernes se llevó una cumbre muy importante en Europa de los principales jefes de Estados de la eurozona. Sin embargo, esto hay que analizarlo en contexto. Esta no es ni la primera ni la última cumbre de este tipo. Sin embargo, el mercado sí para estas fechas esperaba ya medidas concretas. Ya es una crisis que lleva varios meses, inclusive años. Sin embargo, el mercado ya está esperando que algunos países empiecen a tomar medidas concretas. Esto fue lo que sucedió. El mercado lo vio de una manera positiva el día viernes. Sin embargo, son medidas que los efectos reales se van a ver en el largo plazo, es decir, en cuestión de 1 o 2 meses para el primer semestre del próximo año. ¿Qué medidas fueron esas que la Unión Europea tomó? En primer lugar, ellos decidieron controlar el déficit de cada uno de los países que conforman la eurozona. Firmaron un pacto para que este déficit no pase del 3% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, también atacaron el problema de la deuda de los países, que también ha sido una de las cosas que ha complicado y que ha magnificado la crisis económica. En este aspecto, decidieron que la proporción de deuda con respecto al PIB no debería pasar del 60% de los países, de cada uno de los países miembros de la eurozona. Y por otro lado, se comprometieron a crear un fondo para rescate. Ese no es precisamente el nombre técnico, pero sí es un fondo que va a servir para posibles rescates en el futuro, que ascendería a unos 500.000 millones de euros. Y por otro lado, también abrieron otra vía de financiamiento para este tipo de rescates vía Fondo Monetario Internacional. Ese fondo asciende a unos 250.000 millones de euros. En total, se comprometieron a colocar, que esto sí es una medida concreta, 750.000 millones de dólares para posibles rescates. Esto es lo que calma al mercado. Por otro lado, el día jueves, el Banco Central Europeo bajó la tasa de interés de la eurozona. ¿Esto por qué lo hacen? Un poco la idea es que este dinero que están conglomerando en distintos organismos y que desean inyectarlos en la economía, que ese dinero fluya. Por eso bajan el costo del dinero. Para que ese dinero fluya, la economía reaccione, ese dinero llegue a los ciudadanos gasten y consuman en el día a día y también ese dinero sirve para que las compañías puedan financiarse de manera barata, puedan producir y esas personas que van a consumir consigan productos que comprar. Todo esto crea crecimiento económico que en el largo plazo es la verdadera solución para este tipo de crisis. Ahora, esa cantidad de dinero es tan grande que equivale más o menos a los ingresos petroleros de Venezuela en 7 años, una cifra muy importante. Se estima que sea suficiente para enderezar la economía europea, para volver al crecimiento y que esos países que son socios comerciales de América Latina y de Venezuela también puedan reactivar su demanda y que puedan también seguir comprándonos, lo cual a su vez estimula las economías de América. Sí, en efecto, la magnitud del fondo de rescate es una cantidad de dinero muy, muy grande. Esto te dice también de la magnitud del problema. Ellos tienen que apartar este tipo de recursos para posibles rescates que tienen que hacer a distintos países. Ahora bien, compararlo en términos de si es suficiente o no es suficiente para rescatar es muy difícil porque lo que no se tiene a ciencia cierta es la magnitud del problema. ¿Cuánto puede llegar a ser las pérdidas posibles? ¿Cuántas de estos bonos de deuda griego de otros países los tienen los bancos de inversión europeos, americanos? Es decir, es una crisis global,
una crisis que afecta a todo el mundo y que, para bien o para mal, dentro de este mundo globalizado, esto hace que todas las economías se mezclen. Por lo tanto, es una cantidad importante, es una señal muy importante para el mercado está esperando este tipo de cosas. Sin embargo, como te dije, hay que esperar, hay que darle tiempo a este tipo de medidas para ver si en efecto surgen efectos. Es importante que ese dinero circule por las economías. No hacemos nada o ellos no hacen nada colocando estos fondos en una cuenta de inversión o en el Fondo Monetario Internacional. Este dinero tiene que entrar a las economías, este dinero tiene que fluir. De ahí a que constantemente la gente pueda ver en las noticias que los bancos centrales tratan de bajar la tasa. Eso a lo mejor es una medida, las tasas de interés, eso a lo mejor es una medida muy técnica, pero se traduce en el día a día a que el dinero es mucho más barato a la hora de pedirlo prestado o a la hora de salir a consumir. ¿Para qué? Para que precisamente ese dinero fluya y la economía crezca. Esas familias que viven en Venezuela desde hace muchos años, de origen italiano, español, portugués, sus hijos también, muchos de ellos han vuelto a Europa buscando un nuevo destino. La situación de los inmigrantes americanos, latinoamericanos en particular, que están en Europa, que se fueron hace tiempo, ¿cómo quedan esas personas todas en medio de esta crisis y de esta situación? ¿El euro va a recuperar su valor frente al dólar o va a seguir perdiéndolo? ¿Qué recomendación le darías tú de inversión a ellos o de por lo menos para torear este temporal? Sí, para este tipo de personas que se han ido a probar suerte en otros países, sobre todo en los países europeos y en los Estados Unidos, obviamente el efecto directo es vía el empleo. Obviamente frente a una situación económica de recesión, una posible recesión global de distintas economías, obviamente ellos se ven perjudicados porque las empresas demandan menos empleo. Al tú no tener empleo, obviamente no tienes un ingreso, el consumo o el ingreso familiar se ve afectado y obviamente eso es un golpe duro para el día a día de estas personas. Obviamente esta situación depende mucho de las medidas que toma la Unión Europea, los líderes, pero siempre hay que tener en cuenta que este tipo de medidas van a surgir efectos en el largo plazo. En el corto plazo la situación va a ser igual, a lo mejor no hay una recuperación muy sólida del empleo, lo estamos viendo en los Estados Unidos, ha empezado a recuperar el empleo igual que en Europa, pero con tasas muy, muy pequeñas. Entonces, obviamente para este tipo de personas la perspectiva es de largo plazo. Con respecto al euro, obviamente yo creo que sí va a haber una recuperación. El compromiso de la Unión Europea siempre ha sido proteger el euro, siempre ha sido por parte de los países no salirse de la Unión Europea, que eso es muy importante. Ellos tienen que ser muy fuertes y muy claros a la hora de mandar ese mensaje. Obviamente ellos tienen que buscar una solución, están conscientes del problema, quieren que la solución sea global. Y obviamente yo creo que en el mediano y largo plazo vamos a ver una mejoría. Sin embargo, en el corto plazo para este tipo de personas son meses difíciles, son meses que no van a ser muy fáciles, sobre todo porque a lo mejor la situación laboral de ellos va a ser un poco complicada. Gracias, Juan Jacobo, del grupo Arca Análisis Económico. En el diario El Mundo y en el portal elmundo.com.be traemos frecuentemente los análisis de este grupo de economistas y de otros colaboradores que han tratado de explicar, inclusive en tiempo real, qué es lo que está pasando en Europa y cómo afecta a Venezuela y cómo impacta, por ejemplo, en los precios del petróleo. También los invitamos a que ustedes nos envíen sus preguntas y sus inquietudes. Ellos también se las responderán en la medida de lo posible. Ahora vamos a una breve pausa y volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios.